erró, porque no cedió a sentimientos equivocados. ¿Ok? Sin duda alguna, el manejo de las emociones no es fácil en la cotidianidad del ser humano. Y esto se debe a que desde el inicio, en el Génesis, hubo una separación espiritual. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente. ¿Ok? El ser humano dejó de funcionar según el diseño de Dios. ¿Y cuál es este diseño divino? Este diseño divino lo vamos a encontrar en 1 de Tesalonicenses 5:23. Ok. Que dice así: y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. El origen, el diseño divino de Dios es un ser integral. Un ser integral que sea en espíritu. Yo soy maestra de escuela dominical, voy a ser muy didáctica. En alma, el alma va a ser el color azulito, no sé si de lejos se verá. Y el cuerpo, ¿ok? Sí, está bien, ¿ok? Y el cuerpo. Pero como le estaba comentando, por una serie de hechos desafortunados que ya conocemos, fuimos separados de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu perdió el control y ahora es el alma quien lucha pues por dominar esa carne. Y como el pecado entró, el alma está corrompida también. ¿Ok? Entonces, ahora yo no estoy diciendo que el alma y el cuerpo sean malos. Ojo con esto. Porque si el alma y el cuerpo hubiesen sido malos, Dios solamente nos hubiese hecho con espíritu. Hubiese sido más fácil para Dios. Pero en el perfecto plan y diseño de Dios, Él nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Ahora, voy por partes. En 1 Tesalonicenses, como ya les comenté, Pablo nos dice que hay una jerarquía. Él no dice primero cuerpo, luego espíritu y luego alma. Él dice primero espíritu, alma y cuerpo. El espíritu domina el alma y el alma domina el cuerpo. ¿Y qué hay en el alma? ¿Qué podemos encontrar en el alma? En varias ocasiones se nos ha dicho que en el alma están los pensamientos y están las emociones. ¿Ok? Ahora, el espíritu gobierna el alma y este gobierna el cuerpo. El alma fue diseñado, ¿para qué sirve el alma? Si tanta culpa a veces le echamos al alma y dicen que por culpa del alma nosotros pecamos y todo eso. ¿Para qué fue diseñado el alma? El alma fue diseñado para expresar la realidad del Espíritu de Dios en nuestro mismo espíritu. ¿Ok? En el alma están las emociones. En el alma sentimos tristeza, sentimos alegría, sentimos enojo, sentimos todas estas emociones y también pensamos. Por eso, cualquier cosa que nosotros pensemos o sintamos, eso va a recaer en el cuerpo. Por eso es que tenemos que dominar nuestra alma. ¿Ok? ¿Cómo dominamos nuestras emociones? ¿O qué ejemplo podemos tener en la palabra para saber que alguien completamente dominó estas emociones? Porque no es fácil. Nosotros podemos tener muchos años en la iglesia, asistir a la iglesia, ir a los servicios, tener un ministerio, ser un líder o ser un creyente, y en cualquier momento se nos puede pasar un enojo y tenemos una equivocación con el hermano, que nos enojamos y hacemos algo que está en contra de la palabra de Dios. Porque no solamente es la mentira, no solamente es el adulterio, no solamente es todos estos pecados que se hablan mucho en la iglesia, que eso nos aleja de Dios, sino también lo que estamos sintiendo, no solamente con el hermano, sino también con nosotros mismos. Ese espíritu de culpabilidad que tenemos muchas veces, ese espíritu de inferioridad que tenemos muchas veces, ese espíritu que viene de depresión, que nos ataca a nosotros, o ese espíritu de enojo contra el hermano, de palabras que decimos que nos podemos arrepentir después. No miramos lo que decimos porque dejamos que nos domine el alma. ¿Okay? Yo no le puedo recomendar otro ejemplo mejor en la Biblia que Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret tuvo un equilibrio emocional perfecto, asombroso. Es lógico pensar que Jesús vivió nuestras emociones humanas y no solamente las positivas, sino estas emociones negativas, pero a diferencia, Él supo controlar. Ahora, ¿cuál es la emoción de Jesús que abunda más en los evangelios? Voy a hablar de los evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos son los 3 primeros evangelios del Nuevo Testamento. Agarren datos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué no incluyo Juan? Porque los primeros 3 evangelios del Nuevo Testamento hablan sobre el ministerio de Jesús y el último evangelio habla sobre la identidad de Cristo. ¿Ok? Y sinópticos quiere decir que tienen un sinónimo, que están en coinonía. Entonces los primeros 3 evangelios hablan del ministerio de Jesús. ¿Y dónde aprendí esto? Esto lo aprendí, momento de promoción, esto lo aprendí fue en la escuela de liderazgo, en el Instituto Bíblico. Yo les invito a que si tienen la oportunidad, inscríbanse en el Instituto Bíblico porque realmente uno aprende bastante allí. Uno aprende mucho. ¿Ok? Ok. Entonces, la emoción de Jesús que más abunda en estos evangelios es la compasión. ¿Ok? ¿Qué es la compasión? La compasión no es lástima. La compasión consiste en ser sensible eficazmente y hacer algo en pro a ello, ¿ok? Para aliviarlos. Jesús se conmovía ante los sufrimientos de cualquier persona y la compasión lo movía a consolar, sanar e integrar en la vida común a todo tipo de enfermos y marginados. Voy a dar una lista de pasajes que por tiempo no los voy a leer todos, pero después de haber dado esta lista de pasajes, vamos a ver qué emoción aquí se nota más, ¿ok? Comienzo con Marcos del 1 al 23 al 28, donde Jesús sacó a un demonio de un hombre en Capernaum. En Mateo 20 del 29 al 34. Mateos 20. Aquí yo puse Mateo 30. Ok. ¿Qué dice así? 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más y más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Asimismo, en Mateo 9 del 35 al 36. Ok, que dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Marcos 1 del 40 al 45 sanó a un leproso. En Lucas 7:13 resucitó al hijo de una viuda. En Mateo 14 del 13 al 23, aún estando triste por la noticia de que habían decapitado a su primo Juan, él vio a las multitudes y lo sanó las enfermedades que tenían. Aún, nos ponemos a pensar un poquito en eso y es como que cuando nosotros tenemos una situación de tristeza, un problema, una aflicción, solamente nos concentramos en que Dios resuelva nuestro problema y ya. Pero no nos ponemos a pensar que a pesar de que yo tengo mi problema, el de al lado también tiene un problema. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarlo? Porque al final, si no tenemos compasión, estamos siendo egoístas. Y el egoísmo es un antifruto, porque es lo contrario del amor. ¿Ven cómo todo se conecta? Es hermoso ver cómo el amor, que es lo más principal, que es lo mayor de todo, está incluido en todo esto, en la compasión. Jesús se movía en compasión para sanar a los enfermos, para hacer milagros en su ministerio, en todo lo que le pasó. ¿Qué emoción caracteriza a Jesús en los textos? La compasión. ¿Qué situación y sentimientos de la gente provocaba la compasión de Jesús?
no solamente era el sufrimiento de la enfermedad que estaba padeciendo la gente, porque en los tiempos de Jesús, las leyes, las creencias, las costumbres culturales, cuando una persona se enfermaba y era discapacitada por padecimientos y todas esas cosas, eran marginadas y excluidas de la sociedad. Eran excluidas tanto de su familia como de la sociedad. Entonces, la persona no solamente estaba enferma físicamente, sino que estaba enferma espiritualmente y mentalmente. ¿Por qué? Porque quedaban culpabilizadas, se convertían en víctimas, quedaban con trastornos emocionales. Mientras la religión oficial decía que era un castigo divino, porque era un castigo que venía de sus antepasados, Jesús traía el amor libertador de Dios para todos. Por eso los milagros de sanidad que brotaban de la compasión de Jesús eran signos de que había llegado el reino de Dios a ellos, a la vida de la persona. Y después de que esa persona se sentía mal, se sentía triste, recuperaba su autoestima, recuperaba su confianza, se dignificaba por medio de la compasión. Esa era y es la pasión de Jesús. ¿Ok? ¿Qué producían? Bueno, aplauden para el Señor. Si es para el Señor, aplauden. Voy con otra pregunta. Yo les dije que yo soy maestra y me gusta preguntar mucho, me gusta hacer cositas de estas porque así soy yo, así me creó Dios. ¿Qué producía en la gente la compasión de Jesús y su proceder? Obviamente, al ver los milagros, la gente se alegraba, se asombraba, alababan a Dios, veían a Jesús como su esperanza. Y al sentirse libertados, recuperaban esa dignidad, esa autoestima que le había comentado y se reintegraban a la vida común. Ahora, la primera mirada de Jesús no iba hacia los pecados de la persona, sino a sus padecimientos, a sus sufrimientos, y en eso Él se compadecía. Ahora bien, Jesús no mira tus pecados. La primera mirada de Jesús hacia ti no son tus fallas, no son tus errores. Si me estás escuchando por las redes, Jesús no mira lo que tú hayas hecho anteriormente. Jesús mira la necesidad que tenemos de Él. Porque cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, ¿verdad? Y lo recibimos, viene el Espíritu Santo y nos ayuda a manejar cada una de esas emociones. Por esa misma razón, no te vayas. Termina de escuchar la enseñanza, llega conmigo hasta el final. Porque vamos a orar por ti, vamos a hacer una oración que va a cambiar tu vida para siempre. En el transcurso de esta tarde, un milagro, eso que estás esperando, eso que estás sintiendo, que no le has dicho a nadie, tú solito, una enfermedad que no le quieres decir a nadie, una emoción, estás triste en tu cuarto, estás desolado, estás sintiendo tristeza y nada te lo puede sacar. Yo te digo que esta tarde tú vas a ser libre de eso, en el nombre de Jesús. En la cultura religiosa de ese entonces existía la creencia de que las enfermedades eran castigo de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 9:36, por los pecados del enfermo y de sus antepasados. Perfecto. Ahora, en el caso de mujeres era peor. Porque si de por sí al hombre lo veían como un marginado, lo exiliaban de su familia, a la mujer estando enferma o estando sana, igual la veían mal, porque el machismo religioso era muy fuerte. Era tanto así que los judíos oraban en las sinagogas y decían, gracias Señor porque no me hiciste mujer. Entonces, se pueden imaginar la vida tan complicada que vivían las mujeres y los niños de ese entonces, porque ya vamos para allá, vamos por partes. Entonces, cuando Jesús hacía los milagros a las mujeres, le añadía o le daba un valor añadido. Porque la mujer no solamente recuperaba su salud, sino que se sentía amada, se sentía importante, porque era muy fuerte en esa sociedad. Gracias a Dios estamos viviendo en una época donde la mujer es más reconocida, pero en esos tiempos no era así. Pero Jesús demostró lo contrario. Jesús vino a dividir, Jesús vino a hacer la diferencia. ¿Ok? Entonces, muchos textos en los evangelios muestran otras emociones humanas que movían a Jesús en favor de la vida de la gente. Y voy a nombrar dos emociones importantes, que es la fuerte empatía que muestra Jesús en sus relaciones interpersonales y su ternura con los niños y con las niñas. Ahora, ¿qué es la empatía?
La empatía se parece a la compasión, pero no son lo mismo. La empatía es la capacidad de intuir lo que los demás sienten y piensan y reaccionar frente a eso. Por lo menos, cuando nosotros somos empáticos y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu nos puede decir, esa persona que tú estás viendo allí está pasando por una necesidad. No estoy hablando solamente de una necesidad económica, estoy hablando de una necesidad almática. Esa persona está pasando por un divorcio. Ve y dile esto. O a lo mejor solamente te dice, está pasando por un divorcio. Entonces la empatía nos hace pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a guardar esta información? ¿Se lo voy a decir al hermano? ¿Para qué ore el hermano? No, Dios te lo dijo a ti para que tú mismo vayas hacia el hermano y hables con él. Y le dices, mira, yo no sé lo que te está pasando, pero vamos a hacer una oración. Porque eso que tú estás sintiendo en este momento, no lo vas a sentir más. Dios te va a ayudar. O con el hermano o con el inconverso. Porque Dios nos da esa capacidad. Nosotros estamos capacitados, hemos recibido la palabra de Dios todos estos años. Nos ponen a predicar aquí, nosotros sabemos qué vamos a hacer porque palabras tenemos de sobra. Solamente hay que usarlo y no solamente en el púlpito. A mí me gusta mucho estar en la calle porque en la calle siempre me pasan cosas y mi esposo es testigo de eso. Yo siempre regreso con un cuento a la casa, ¿no? Y en las calles se ve mucha necesidad. No estoy hablando solamente de los niños que piden colaboración o de las personas que están en el piso con una enfermedad. No, estoy hablando de una necesidad de Jesús intensa. Entonces nosotros pasamos rápido por ahí porque vamos a llegar tarde, porque tenemos que hacer los deberes, tenemos responsabilidades, pero dediquémonos un momento. Por eso es que yo admiro mucho a la hermana Silvia, porque yo estoy completamente segura que ella nos puede dar una cátedra de eso. Ella puede ir pasando por un lugar, por una calle y se consigue a una señora barriendo y le predica la palabra y le invita a la iglesia y la trae. Entonces, para reflexionar, ¿no? Lo que es la empatía. Y eso es una de las emociones de Jesús. Y la otra es la ternura. En todo tipo de personas, incluso a sus enemigos, lo cual los desconcerta y los desarma. En cuanto a las ternuras, en la ternura con los niños, en esas costumbres, los niños no valían nada hasta cumplir los 18 años. O sea, porque se te podía morir, las condiciones de higiene, de salud eran muy precarias y tú no sabías si ese muchacho te iba a rendir hasta la adultez. Entonces no valían nada. Y el hombre, el padre de la familia, tenía la potestad si quería reconocerlo o no lo quería reconocer como su hijo, si lo quería vender. Yo he escuchado mucho esto es que te falta malicia. Hermano, déjeme decirle algo en esta tarde y gracias a Dios que tengo la oportunidad para decírselos. Nosotros no debemos tener malicia. La malicia no debe existir en nuestros corazones. ¿Ok? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay que ser mansa como la paloma, pero astuta como la serpiente. Nosotros no debemos tener malicia en nuestro corazón, nada, ni un 0%. Debemos tener astucia. ¿Ok? Y el discernimiento de espíritu. Y cuando nosotros tenemos eso, no nos pueden hacer daño, porque no va a venir nadie a engañarnos, a hacernos una jugada, porque el Espíritu, el Santo nos va a decir, con esta persona no, con esta persona sí. ¿Ok? Sí, porque es que, a mí me da mucha risa cuando me dicen, te falta malicia. No, es que no, la malicia no debe estar en nosotros. La malicia no debe estar en nosotros. Así de sencillo. Lo que tenemos que hacer es astutos y ya. Pedir la sabiduría del Señor y Él nos ayudará a tomar las decisiones correctas. Okay. Además de la compasión y la ternura, cabe recordar que Jesús también lloró. Claro, en los evangelios no te van a decir cuántas veces lloró Jesús, porque en los evangelios no te va a decir si Jesús comió, Jesús se paró, Jesús se levantó, Jesús se vistió. Pero hay 2 veces en la Biblia donde nos dicen que Jesús lloró. Se puede llorar por muchas cosas, por alegría, por tristeza, por pena, por ternura. Uno puede llorar de felicidad o uno puede llorar de tristeza también.
Pero fíjense que solamente nos dice que Jesús lloró 2 veces en la Biblia. Eso quiere decir, obviamente podemos llorar, pero no que vamos a estar llorando todo el tiempo. Porque yo conozco personas que, ay, Dios mío, y están con la llorantina todo el tiempo y no salen del piso, que son como la patilla creciendo pero arrastrados, ahí todo deprimido, todo triste. Hermanito, me falta esto. Ay, hermanito, ¿qué tal? Que no sé qué. No puede ser así. Jesús se entristeció, pero yo le voy a decir por qué se entristeció. La primera vez que Jesús se entristeció fue por ternura. Por ternura, ¿por qué? Porque había muerto su amigo Lázaro. Y eso lo podemos ver en Juan 11, 33, 35. Y él en el otro fue por la dureza del corazón de Israel, de Jerusalén. ¿Ok? Que esto lo podemos ver en Lucas 19, 41. Ahora bien, Jesús también sintió emociones negativas. No podemos decir, ay, pero que Jesús nunca se enojó, Jesús nunca sintió tristeza, nunca sintió depresión. Yo les voy a decir algo, y en la tarde de hoy se van a enterar que Jesús tuvo un momento de depresión. Miren, él sintió tentaciones y las venció siendo hombre, renunciando a sus privilegios y poderes extraordinarios. Y lo hizo adorando solamente a Dios, viviendo la vida en el amor sin egoísmo y controlando las emociones. Y lo hizo para darnos a entender que nosotros también lo podemos hacer. ¿Ok? Él, cuando se le acercaban los fariseos, él no iba con frustración, porque Berta, ya vienen otra vez a molestar, sino que ni con resentimiento, ni con odio, ni con venganza. Él iba con paz, iba con valor, iba con astucia y hasta con sentido del humor, para que se pusieran a pensar, ¿no? Para desarmar a sus enemigos sin dejar de hacer el bien y ofreciendo el perdón a todos, incluso a los mismos fariseos. Es más, él sabe hasta indignarse desde el amor, como se indignó en Jerusalén condenando la perversión del templo. Hasta el miedo él lo supo manejar, porque cuando él tocaba a los leprosos, cuando tocaba, o por lo menos cuando la mujer de flujo de sangre lo tocó, que él dijo, ¿quién me tocó? O cuando le dio la mano a la hija de Jairo, cuando todo el mundo ya había visto que estaba muerta, eso era considerado como impureza. Legalmente, oficialmente, él era un impuro y lo tenían que excluir de la zona, porque él no podía tocar a esa gente. Porque como les comenté anteriormente, el enfermo no solamente era enfermo, era un degradado, un marginado. ¿Ok? Entonces, sin embargo, él se mantiene alerta, pero sigue haciendo el bien. Jesús sintió la angustia en el Getsemaní. Por eso es que en algunas partes decían, no se lo cuenten a nadie. Porque él sabía que si se enteraban, lo iban a sacar. Es más, dejó de ir a las ciudades para empezar a predicar en los pueblos, afuera, pues, por lo mismo. Jesús sintió la angustia en el Getsemaní, sintió la depresión. Lucas, como médico, dice que Jesús oraba intensamente y le caían gotas de sudor con sangre. Que yo no soy médico, pero yo me puse a investigar, ¿verdad? Y ese fenómeno se llama hematidrosis. Y es tanta la tensión que una fuerte angustia rompe una venita de la cara pegada a la piel y el sudor bota junto con la sangre. Así se llama el fenómeno, lo que vivió Jesús. Es más, hay un estudio de un psiquiatra brasileño llamado Augusto Cury, si quieren lo pueden buscar después, que dice que Jesús sufrió una reacción depresiva momentánea, pero intensa y sofocante en el Getsemaní. Sin embargo, cuando la policía del templo se presentó para arrestarlo, en ese momento Jesús ya había recuperado su equilibrio emocional, venciendo así el conflicto. Fíjense que él no se entregó, ay, Dios mío, no. No, él se quedó, él ya sabía lo que iba a pasar. Y eso es peor, porque por lo menos nosotros no sabemos qué va a pasar, pero él ya sabía todo lo que le iba a pasar. Y él recuperó su equilibrio emocional. Entonces, ok. Ya para concluir, Jesús nos ha dado una palabra. Por lo menos respecto al país nos ha dado una palabra. Hemos visto las cosas suceder y seguiremos viéndolas.
Y aunque muchos a nuestro alrededor nos digan, pero es que siempre lo mismo, no está pasando nada, nosotros debemos creer y mantener nuestras emociones y no hablar ya tanto de que si de esto que de lo otro, estar pegado al teléfono viendo cosas de política. Yo me tuve que ministrar porque la primera semana después de las elecciones yo estaba con el Twitter viendo las historias. Eso estaba, descargué el VPN para poder ver las historias y tal, y estaba todo el tiempo y me sentía mal. Y dije, no, ¿qué fue? No, ¿qué? ¿Hasta cuándo? A mí Dios me dio una palabra, a todos se nos ha dado una palabra y tenemos que creer en esa palabra, ¿ok? Entonces, bueno, no desinstalé el Twitter, ahí lo tengo todavía, pero ya me he alejado un poquito de las noticias y eso me ha dado paz, eso me ayuda a seguir adelante. Tenemos un versículo correcto para cada situación por la que estemos pasando y no importa cuándo o cómo venga la tentación. Dios nos ha capacitado para resistirla, pero necesitamos conocer su palabra y apoyarnos en Él para que Él nos ayude. No podemos hacerlo con nuestras propias manos, ni podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque podemos comenzar, pero es muy fuerte la carga, es muy difícil hacerlo todo solo. Es mejor que pedirle ayuda a alguien que sabemos que nos va a apoyar, que nos va a ayudar a salir de la situación. No está mal sentirse tentado, porque a diario miles de tentaciones nos van a venir, pero está mal si cedemos a la tentación. Aprendamos a manejar las emociones, no que ellos nos controlen a nosotros. Ahora, como leímos en un principio en Hebreos, ¿verdad? Tenemos el mejor ejemplo para aprender cómo manejar nuestras emociones y es el asombroso equilibrio emocional de Jesús de Nazaret, que todos en esta tarde, inclusive los que me están viendo por las redes, tenemos la capacidad para aprender y para aceptarlos en nuestras vidas. Ahora bien, si tú estás aquí o nos estás viendo desde Instagram, desde YouTube, desde Facebook o desde otra red, te invito en este momento a que hagas una oración conmigo. Te invito a que le abras tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque se nos dice que con nuestra boca confesamos, con nuestro corazón queremos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. ¿Ok? Entonces, se me fue. Ajá, la oración. Ahora bien, si tú estás aquí también presente o en las redes y estás pasando también por una situación, como lo comenté anteriormente, porque no solamente es la económica, es un milagro creativo en todas las áreas de tu vida, en tu área física, en tu área emocional. Yo no soy psicólogo, es más, aquí creo que nadie es psicólogo, la psicóloga no vino hoy tampoco, que está también en la escuela dominical, pero yo conozco al mejor psicólogo y al mejor médico y a la persona indicada que puede resolver todas tus aflicciones. Estás pasando por un momento de depresión, Jesús también pasó por eso. Jesús también pasó por eso, pero no se quedó allí. Él volvió en sí, porque Él sabía que tenía un propósito. Y Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. ¿Okay? Tenemos el propósito de llevar el evangelio, de llevar la palabra de salvación, de decirle al mundo que hay esperanza, que Jesús es un Dios de compasión, es un Señor de amor para todas esas personas, porque nuestro lema es un oasis de amor en un mundo en crisis. Eso es lo que somos, pero lo somos a través de Jesús, que Él nos permite tener esa paz en nuestro corazón para repartir a los demás y que los demás vean en nosotros que Jesús es el Señor. ¿Okay? Ahora sí, vamos con la oración. Repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Señor, límpiame con tu preciosa sangre y ayúdame a ser como tú fuiste aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque le abro las puertas a mi corazón y desde este momento el Espíritu Santo viene hacia mí y
me permite tomar las mejores decisiones, controlar mis emociones, controlar mi temperamento y ser como tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno. Ajá. Si hicieron esta oración, ¿verdad? Y están fuera de Venezuela, yo les recomiendo que vayan a una iglesia, a la iglesia más cercana que tengan. Pero si están en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, no les puedo recomendar otra iglesia que no sea esta. La dirección está en nuestras redes sociales. La pueden buscar por ahí. Estamos ubicados en Nueva Vía, 17,90, calle 17,90. Y bueno, estamos para servirles. Sean bendecidos.